Mira qué tenca hay aquí. Estamos celebrando que no ha salido bien el saneamiento. Bueno, pues esto es el pueblo de las tencas. Mira la tenca que tiene aquí. Una tenca. No sé si la podéis ver. Bueno, pues este pueblo, cuando yo era pequeño, cuando era niño, yo tenía, yo qué sé, voy a llegar hasta ahí, vamos a ir a acercarnos hasta donde estaba el ferial. Cuando yo tenía 9 años, menos de 9 años, 9 años, de 9 hasta los 18 años, que me fui a la mili, yo tenía 9 años y, vamos, 9 años que me acuerde. Veníamos aquí a traer el ganado a la feria. Veníamos aquí se hacen unas ferias ganaderas impresionantes. Vale, ya no, ya lo han hecho todo edificio donde está el ferial, vamos al ferial. Y nosotros salíamos de mi pueblo, de Torre Don Miguel. Yo dormía, nos tirábamos durmiendo todo el año en el campo, en la sierra, como toda la gente de pueblo. Y mi padre compraba muchas bestias. Mi padre compraba bestias, para ahí compraba mulos, compraba burros, compraba caballos. Y mi padre pues nos llevaba a las ferias a venderlos, ¿no? Y a esta feria, es que esta feria yo me acuerdo mucho porque era una feria, era de las últimas ferias, se hacían el 18 de agosto. Y nosotros salíamos de mi pueblo, de Torre, que estamos a 20 kilómetros o 30. Y de la finca y de la dehesa donde dormíamos, salíamos a las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana nos despertaba mi padre de la finca. Estábamos durmiendo en el campo. El día antes preparábamos todas las bestias, preparábamos ahí la yegua, los potros y tal. Y claro, mi padre decía, va, pues mañana vamos a la feria de Villalcampo. Estamos en Villalcampo, un pueblo aquí. Este pueblo es un pueblo ganadero y ya no, ya. De aquí para adelante, todo eso que son casas, antes era un campo donde se juntaban ahí 2000 vacas. Bueno, antes, que yo tengo 45, 44 años, esta ciudad está a los 18 años, 18 años, 19. Y yo tenía, pues desde que era chiquinino, yo tenía 9 años, me acuerdo que venía ya con mi padre, 9 años. Y salíamos a las 3 de la mañana, de noche, de mi pueblo, de Torre. Hoy es que hemos venido aquí para revivir esos tiempos, porque ya no van a volver. A las 3 de la mañana, mi padre me levantaba a mí y a mis hermanos, y venga, vamos a la feria de campo a las 3 de la mañana, porque a veces veníamos antes, pero dormíamos por el camino. Mi padre nos levantaba a las 3 de la mañana, me acuerdo como si fuera ahora, y aparejar las bestias. Aparejábamos las bestias, una yegua dos mansas, y por ir para acá andando, arrancábamos de mi pueblo a las 3 de la mañana, me acuerdo yo perfectamente, vamos. Siempre y le decía a mi padre, ¿y por qué salió un sueño que te caía? Dice, pues sí, porque así llegamos a la feria, eran las 3, llegábamos aquí a las 5 de la mañana llegamos al campo, 5 o 6 de la mañana, y dormíamos otra vez en la feria. Nos quedamos después, desaparejábamos las bestias, para llegar los primeros, claro, porque el primero que llega a la feria, en aquella época, tú te venías de mi pueblo con unos potros. Yo me acuerdo la última, una potra careta, buah, que me partió la mano, aquella potra me partió la mano. Pues entonces era de ir para allá, ¿eh? Eso todo era, ahí se juntaban 1000 cabezas de ganado, más de 1000 cabezas de ganado. Y entonces había que salir, el primero que llegaba, pues cogía el mejor sitio, si tú te ponías en el mejor sitio, pues vendían mejor los caballos, ¿no? Y salíamos a las 3 de la mañana, ¿eh? A las 3 de la mañana, me acuerdo perfectamente. Por ir para acá con la luna, todos los caballos atados uno detrás de otro, burro. Los burros no andaban, había que pegarle palo a los burros. Bueno, un desastre, un desastre. Y luego llegábamos por ir para acá y cuando entrábamos ya aquí, llegando a la dehesa, nos quedábamos a dormir. A las 5 de la mañana, salíamos a las 3, echábamos 2 horas andando a caballo y a la entrada del pueblo nos quedábamos. Yo le decía a mi padre, pero ¿para qué no vamos otra vez a esa pareja y dormir? Vamos ya hasta el ferial. Y dice mi padre, no, vamos a dormir antes de llegar al ferial. Y dormíamos a la entrada del pueblo, nos quedamos a dormir otra vez. Pues, y luego llegábamos aquí a las 7 de la mañana, dormíamos otro poco, y a las 7 de la mañana llegamos al ferial, que era aquí, esto era un campo, este pueblo. Aquí se juntaban 1000 cabezas de ganado. Y llegábamos al ferial, entonces nosotros llegábamos a las 7 de la mañana, pues cogíamos los mejores sitios. Pero ¿sabes lo que hacía mi padre? Claro, vendíamos los potros, vendíamos los caballos, pero mi padre compraba. Claro, vendíamos, comprábamos. Yo me acuerdo de un día que estaba, nada más llegar eran las 9 de la mañana. Atamos una riste de caballos y me acuerdo que yo tenía 9 años o 10 y me llegaban los tratantes y me decían, ¿estos potros de quién soy? Yo decía, pues de mi padre que tiene un sombrero negro
Y me decía, pues aquí todo el mundo tiene sombrero negro. Era todo esto, ¿eh? Todo este campo, aquí se juntaban 2000 cabezas de ganado y todas estas casas, ¿eh? Aquí, en Villa del Campo, aquí era una feria brutal. Aquí se vendía animales, nosotros vendíamos... Oh, me acuerdo perfectamente de ir de las parejas aquellas, pastorías de vacas, de cabras, de todo. Y aquí abajo, según se llega por ahí el camino que va a mi pueblo, que nadie lo conoce, ahí me acuerdo que estaba ya ahí atado con las bestias, me dejó mi padre, me acuerdo que eran las 7 o las 8 de la mañana. Y me dejó mi padre cuidando las potras, porque yo tengo un tío de aquí de un pueblo al lado, el hermano de mi padre tiene un hermano aquí en Pozuelo. Y me dijo mi padre, me acuerdo perfectamente, me dice, voy a ver a mi hermano, a su hermano, a mi tío, quédate con los potros aquí con los caballos, y los tiramos todos atados a la entrada. Y me llegaban todos tratantes, pues, menudas vidas, madre mía. Y luego compraba un montón de bestias. A mi tío Ángel le vendimos un burro entero aquí, que vino aquel día, y mi tío dice, mi tío, a mi padre, si me llevas el burro a Torres, bueno, un desastre, un desastre. Por ir para acá, madre mía, qué aventuras, qué aventuras, qué aventuras. Y yo todo el día allí sentado en las bestias, tiramos una cuerda atrás de bestias, y yo sentado, y te llegaba la gente, ¿cuánto tiempo tiene este animal? Y yo decía, pues 1 año, 2 años, y así era la vida. Este pueblo de Villa del Campo. Ahora vienes a la feria de Villa del Campo, a este pueblo, en la fiesta, en el 18 de agosto, creo que es el 18, ya no me acuerdo bien, pero el 18 ya no, y aquí viene no es ni un ganado, ¿eh? Ni un ganado. Cuando nosotros veníamos, íbamos a la feria de Santibáñez el 14 de agosto, vendíamos, comprábamos, porque mi padre compraba siempre bestias, mi padre había sido contrabandista y compraban caballos recios, mulas recias. Mi padre las domaba, nosotros se nos han matado animales de recios que era se mataban. Bueno, y en la cuadra, madre mía, nos metía mi padre allí bestias recias, mulas cerriles que mordían. Bueno, le quitábamos todo resabio, lo cual de feria en feria. Y vamos, yo me acuerdo, madre mía. Me acuerdo que viniendo por ir para acá, que lo contaba en un puente, había una señal, madre, no pasaba una potra, palo, la potra no pasaba, venga a pegarle. Y la potra no saltaba, no pasaba, no pasaba. Y al final le tapó mi padre la señal con la chaqueta y pasó la potra. Aquella fue la que me partió a mí la mano, me partió una mano. Ya les digo, ya esto era... Pero ya esto se ha acabado todo, ¿eh? Se ha acabado todo, ¿eh? Yo vengo aquí, me conoce todo el mundo de toda la vida, pues claro, yo aquí vengo, claro, todo el mundo me conoce desde que era niño. Yo no tengo problemas, pero es que... Pero de esa vida de tanto ganado, de tanto trato, de vivir en el campo, eso se ha acabado todo, todo se ha acabado. Yo es que lo veo y me da una pena, madre mía. Y mira que lo pasaba mal, ¿sabes qué te llame? Estábamos durmiendo en la de esa de mi padre y me despertaba. Vamos, a mí, a todos mis hermanos, a las 3 de la mañana. Vamos a parear a las bestias que nos vamos a la feria de Villa del Campo. Yo le decía a mi padre, pero ¿por qué no hemos ido? Yo le decía muchas veces a mi padre, pero ¿por qué no vamos antes, dormimos allí? Y decía mi padre, no, no, no. Esto es igual que ir a la Surde. Mi padre íbamos a la Surde, fíjate, íbamos a la Surde a caballo. Y salíamos a mediodía. A mediodía salíamos de mi pueblo y dormíamos entre el Pino y Horcajo. Dormíamos. Yo le decía a mi padre, pero ¿por qué no salimos por la mañana temprano y no tenemos que hacer? Y mi padre, es que hay que dormir siempre aquí. Pues vosotros sabéis que en Karma por ir para acá de noche, niños chiquitos, te quedas dormido en las bestias. Madre mía. Se te soltaba una bestia. ¿Sabes lo que nos pasó una noche? Aquí a la entrada hay una laguna. Pues traíamos unos burros y lo que demos a apear una burra, a apear. Y todos los caballos atados, y todas las bestias atadas, ¿no? Antes de llegar al ferial los atábamos. Y dice mi padre, vamos a dormir un rato hasta las 7 de la mañana. Una burra, a apear, llegó hasta el pantano. Hay un río ahí. La burra se dio la vuelta para atrás, a apear, y se fue casi hasta el pueblo. Pues menudas aventuras. Y todo esto que son casas, aquí más de 1000 cabezas de ganado, más de 1000 y 2000. Vosotros no sabéis lo que eran estos pueblos antes, madre mía. No hacía falta guía, ni hacía falta nada. Comprabas, vendías. Mira, me acuerdo de una potra, la cambió mi padre por 2 burros, dos burras y un burro entero. Le vendimos las 2 burras, una a mi tío, un burro a otro, otra, vamos. Y ahora... Yo cuando veo estar como el pozo este y todo donde estaba, madre mía, me da una pena, porque una pena de verdad, ¿eh? Por ir para acá, por esos caminos de noche, madre mía. Y ¿sabés el dinero que se movía? Un potro valía 80, 100.000 pesetas. Vendíamos los potros en 100.000 pesetas.
Bueno, 100.000 pesetas cualquier potro, un potro, 100.000 pesetas, 80.000 pesetas, 90.000 pesetas, más que es ahora. Ahora un becerro no vale nada, es que yo me quedo flipado, madre mía. Me da una pena, bueno, y venga a comer, mi padre nos llevaba, yo siempre, los niños teníamos que estar donde estaban las bestias, porque los padres se iban a hacer tratos, ¿no? Y nos dejaban a nosotros allí. A mí me dejaba ya atado, me acuerdo, dábamos una cuerda larga y venía la gente, enséñame esta yegua, enséñame este potro, ¿qué tiempo tiene? Que no sé qué. Porque la gente, los tratantes, a nosotros, a los niños, nos venían a sacar mentiras, ¿no? Claro, ellos venían a meternos mentiras de la edad de las bestias. Lo que pasa es que yo me he criado toda la vida con bestias, pues yo también sabía lo que tenía que decir, ¿no? Claro. Ellos llegan, nosotros tratábamos las bestias y llegaban los tratantes y los tratantes empezaban, oye chaval, ¿y esta yegua dónde? ¿Dónde la ha comprado tu padre? Y dice, no, si estas nuestras, son crías nuestras. Había que decir que eran nuestras. Me acuerdo que llegó uno y me daba una yegua a mi padre, me acuerdo, vamos, me lo dijo a mí el hombre, dice, te doy una yegua, era yegua torda blanca, y me la cambiaba por una potra y otra yegua, careta. Y decía el hombre que me vendía la yegua suya porque rompía los olivos, que era muy alta, era una yegua española muy alta, rompía, antes se labraba con ganga y rompía los olivos. Me decía el hombre, es que se la cambio por eso. ¿Y qué tal labran estas? Y yo le decía, estas labran muy bien. Porque claro, mi padre nos tenía ya enseñado lo que teníamos que decir. Entonces mi padre, mi padre me decía, si os dicen este precio es que las quieren comprar. Claro, porque esto es como toda gente que te aburre, no es como los tratos son otros. Yo por eso no aguanto los tratantes de gallinas. Yo los tratantes de gallinas no los aguanto. Porque toda la vida he sido tratante y perder tiempo en hablar. Yo cuando veía que el trato era serio, iba a buscar a mi padre. Yo me llegaba un hombre y me decía, ¿cuánto vale la potra, la yegua? Y yo le decía, eso lo sabe mi padre, pero usted mándeme. Y el hombre me decía, pues dile a tu padre que le doy 100.000 pesetas. Pues entonces yo corría por el feriado a buscar a mi padre, iba al bar, mi padre estaba para ir de bares haciendo tratos, y mi padre muchas veces llegaba y me decía, desata esta yegua, y me dice, vente para acá y tenemos que traer unos burros para acá. Y yo decía, pero yo ni me enteraba de los tratos. Pero mi padre nos tenía enseñado a que si nos ofrecían una cantidad, mi padre decía, esto vale 200, esta 300, esto ta. Y si es cambia, mi padre decía, claro, que el cambio nos decía, si es cambia, pues me llama y tal. Y así era, pero menuda vida. Me acuerdo ahí, una mañana, madre mía, qué pena, una pena. Y yo sin un duro, sin un duro por toda la feria. Iba a los bares, porque ponía un montón de bares aquí, allí se ponían bares y ponían tencas, o sea, este es el pueblo de las tencas. Y yo buscando a mi padre estaba con su hermano Desiderio. Yo tenía un hermano, un tío que vivía aquí al lado, Desiderio, el hermano de mi padre mayor. Mi padre llegaba por la mañana al feria, atábamos toda la vista y desaparecía. Mi padre llegaba de vez en cuando y nos decía, desata este caballo, esto, y trae otro para acá. Y ese era el tema, así estábamos. Y yo ahí de recaero, y corre para allá, y corre para acá. Me acuerdo también igual, eso me enseñó un hombre, el hombre era del guijito de aquí, y teníamos a todos los caballos, y yo estaba sentado, y me levanté, y había una yegua que no la vendimos, que se llamaba Rubia, y me dice el hombre, vende la yegua, vendes la yegua, y yo, aquí se vende todo. Y me levanté del suelo y fui a tocar la yegua por detrás, me dice así en el culo de la yegua, mira qué mansa, y me dice el hombre, mira chaval, tú eres muy joven, nunca te arrimes a un caballo sin mencionarlo, porque te has... Pero esas cosas muchas, ya os digo. Y aquí en este campo está lleno de casas ahora. En Villa del Campo, aquí, más de 1.000 y 2.000 cabezas de ganado. Madre mía. Y yo tengo 44 años y esto lo viví hasta los 19 años. De los 18 años para acá ha desaparecido. Aquí ya no hay feria de ganado, no hay nada. Madre mía, nosotros veníamos a comprar paja y bestias. Y luego por ir para allá con las bestias. Luego montate en las bestias y por ir para allá hasta el pueblo otra vez. Y luego a venderlas para allí, una a mi tío, tal otra. Madre mía. Mulas cerriles que mordían. Aquello era un desastre, un desastre. Madre mía, qué vida, qué vida. Las alfojas siempre con la merienda, el agua, siempre llevábamos agua y la merienda. Decía mi padre, siempre hay que llevar agua y la merienda. Pero luego llegábamos aquí y mi padre desaparecía. Yo no veía a mi padre, llegamos al ferial, dormíamos, me acuerdo que nos quedamos a dormir a la entrada de este pueblo, con todas las bestias. A las 8 ya, dice mi padre, a las 7 a meter las bestias.
Claro, porque los primeros que llegan pones el primer sitio, la gente te las ve los primeros, nos poníamos todas las bestias en el mejor sitio, todas las bestias atadas. Y mi padre desaparecía. Y yo allí con todas las bestias y todo el que llegaba preguntando. Y claro, y todo el mundo, cuando te ven que eres niño, todo el mundo te quiere engañar, y todo el mundo te pregunta, pero mi padre nos tiene bien enseñado, claro, tú verás bien, nosotros los urdanos no somos tontos. Y claro, te ven de niño chiquillo, yo tenía 8, 9, 10 años, 12 años, 15 años, y todos los gitanos, todos los tratantes, pues me querían engañar, todos me preguntaban, ¿a qué no labra la yegua? Y decía, que sí que labra, que sí que labra, que estamos labrando. Era siempre el engaño, el engaño, el engaño. Por eso estas vidas, la gente que la hemos vivido, pues a mí me duele mucho, os lo juro que me duele, madre mía. Conozco todos los caminos estos de noche, de día, los conozco todos. Y me da una pena que por culpa de la burocracia se haya acabado todo. Os lo juro, aquí en este pueblo más de 2.000 cabezas en la feria, más de 2.000 cabezas, vacas, cabras, caballos, bestias, todo. Hoy ahora, hoy ahora. Ya de último me acuerdo que venía a la Guardia Civil para hacer las guías, ahí en un bar haciendo guías, papeles, una historia. Tienen que otra vez volver a hacer eso, abrir un poco la cosa, hombre, que es que no podemos estar tan sujetos como estamos. Pues todas las cabras han salido buenas, no he tenido ni una mala. Luego hemos estado comiendo unos corderos asados aquí en un pueblo y estamos aquí, mi sobrino y yo, estamos aquí tomando algo con estos amigos, porque yo estoy enseñando a mi sobrino toda la vida nuestra, porque mi hijo la sabe, claro, mi hija viene aquí conmigo de ganado, ¿no? En cambio a mi sobrino Abraham, pues le estoy enseñando toda la vida, porque mi sobrino Abraham sí ha venido al pueblo, pero está siempre fuera. Pero yo le estoy enseñando toda la vida nuestra de estas cosas y amigos míos de verdad, claro, amigos nuestros, claro. Yo iba con mi padre a cualquier pueblo y tenemos amigos de prestarnos dinero y de cosas y no pasa nada. Entonces ya a mi sobrino Abraham pues le estoy enseñando nuestra vida y que hay que cumplir la palabra y que hay que ser honrado y formal y vas a un pueblo, por ejemplo, yo venía aquí con mi padre y yo me acuerdo que mi padre compraba aquí bestias sin dinero y se gastaba todo el dinero en trato y le vendían 2 o 3 caballos que valen 200.000 pesetas. No tengo dinero. Y llegaba otro y decía, toma, Feliciano, 200, ya me las dará. Y por eso a mi sobrino Abraham pues le estoy enseñando yo toda esta vida, que mis hijos la saben y mis hijas todo lo conocen perfectamente, pero claro, porque mis hijas toda la vida, mis hijos y mis hijas toda la vida han venido a las ferias ganaderas, porque nosotros yo siempre he seguido esta vida, claro. Y a mi sobrino Abraham pues le estoy enseñando yo pues nuestra vida, nuestros amigos que tenemos en todos los pueblos. Yo puedo ir por toda Salamanca y por todos estos pueblos ganaderos puedo ir yo sin dinero, que a cualquier pueblo que vaya, Jesús, ahora mismo aquí en este pueblo, en Villalcampo, porque tengo dinero, pues yo le voy a cualquier bar, le digo, no tengo dinero, dame 100 euros, me lo dan. Vamos, es que no me andan ni dudando. Y esas cosas vienen de para atrás, y eso hay que respetarlo y valorarlo. Pues ya digo, aquí menos tiramos lío en Madrid también, por esos caminos para ir de noche. Madre mía, madre mía. Yo me acuerdo que mi padre nos decía, mañana la feria y tal. Madre mía, qué ruina. Y todo el día sin un duro. Yo estaba sin un duro y mi padre de bares. Mi padre en el bar, comiendo tengas, comiendo pinche, y nosotros con las bestias sentados en el suelo esperando a que venga. Y luego venía, te daba un cacho bocadillo. Desata a esta bestia, llévala para allá, llévale el burro a este y trate no sé qué. Madre mía, qué vida, qué vida, qué vida. Pero bueno, nos ha valido para muchas cosas. Rico no lo hemos hecho, pero por lo menos... tenemos vida. Todo eso era de una feria ganadera. Madre mía. Me acuerdo íbamos para allá con las bestias, parábamos por ir por los pueblos, te vendemos este burro. Era así, era una vida así. No hacía falta guía, no hacía falta nada. Pero ahora ya... Bueno, yo procuro vivir prácticamente igual. Hoy mismo, mira, he puesto un cordero, he dicho a comer cordero. He invitado a todos los colegas. Ahora mismo, yo ya me voy a dormir porque tengo un sueño, yo me caigo ya de sueño, yo ya me voy para casa a dormir, le he dicho que me lleve. Yo no tengo coche, yo no, cuando bebo no tengo coche. Estoy que me caigo de sueño, le he dicho a mi sobrino, te voy a enseñar un amigo mío, de aquí de este pueblo, aquí tengo yo muy buenos amigos. Para si alguna vez te hace falta algo, igual que mi hijo puede ir a cualquier pueblo, siempre he dicho, tú vete a donde fulano y mengano, que lo que te haga falta te lo dan. O me llaman a mí o lo que sea, ¿no?
Pues todas las vidas nuestras, siempre de ganado y de trato. Así lo hemos criado y trabajando como perros. Aceituna, cereza. Madre mía, qué tupas, qué tupas. ¿Dónde vas con la bici? Estoy haciendo un directo, no te grabo que te conoce la gente. Este buen tío de aquí, este pueblo. No te voy a grabar, estoy grabando en Miami, no te va a ver nadie. Que no te va a ver nadie, que estoy grabándome yo solo. Estoy haciendo un directo. ¿A un directo? ¿Quieres saludar a la peña? Le está enseñando el ferial a la gente, que ya está el ferial, ya no es ni ferial, nada más que casa de protección oficial. Los feriales han ya de casa de protección. Muy tímido para esas cosas. Saluda aquí. Buenas noches, buenas Mira, tardes. este buen colega mío, mirad. Buenas tardes. De Villalcampo. De Villalcampo, de Cáceres. Cáceres. Uno más. Venga, Nos vemos, tío. Hablamos. Sí, quedamos con eso de los machos. Eso es así, la gente que se asusta. Ahora vamos al bar de Ángel, que este es muy amigo mío. Tengo allá a mi sobrino ahí estancado. Y nos vamos a ir a dormir, que ya sabéis que yo me acuesto muy temprano. Y mañana Dios dirá, y la Virgen María también nos dirá. Y os podéis creer que no bebo, mira, me han echado esto y no soy capaz de beberlo. Yo es que las bebidas modernas no soy capaz. Ya he hecho que me pongan vino y vinagre. Pues Villalcampo es un buen pueblo, aquí miramos nosotros muchísimo. Y venga trato. Hoy te montabas en un mulo, mañana en otra yegua, nunca seríamos ni nada. No estoy aquí hablando con la gente, ahora ya corto. Estoy aquí hablando con la gente, no te preocupes que no te voy a grabar. No hables que te conocen. Que estás haciendo un directo, tengo aquí a unos colegas, si hablan los conoce la gente, luego dice, sois los peores. Me cago en 10. ¿No serás tú ese? Hace más de 30 años que no te veo, tío. Madre mía, tengo aquí uno de hace más de 30 años que no lo veo 40. No, yo tengo 45. Tú eras un crío y que no te he vuelto a ver. Madre mía, os dejo, porque me estoy quedando flipado. Un tío que hace más de 40 años que no lo veo. Nos vemos. ¿Qué tal tu vida, tío?